Procederemos a explicar el ejercicio 2. El problema nos dice que una compañía de seguros de autos clasifica choferes como de clase A, clase B y clase C. Como se puede apreciar en el árbol de decisiones, la probabilidad de choferes de clase A constituye el 20%, lo cual es igual a 0,2. La probabilidad de choferes de clase B equivale al 15%, que es igual a 0,15. Y la probabilidad de choferes de clase C constituyen el 65%, que es igual a 0,65. También nos dice que la probabilidad de que un chofer de clase A tenga accidentes es de 0,05. Por lo tanto, la probabilidad de choferes de clase A que no tengan accidentes equivale al 0,95. De la misma manera, la probabilidad de choferes de clase B que tengan accidentes equivale al 0,04 y por ende la probabilidad de choferes de clase B que no tengan ningún tipo de accidente equivalen al 0,96. También la probabilidad de choferes de clase C que tengan accidentes equivale al 0,2. Por lo tanto, la probabilidad de choferes de clase C que no tengan ningún tipo de accidente equivale al 0,80. En este problema se diferencian tres variables. Como se puede ver, la probabilidad de A, 0,2, probabilidad de B, que viene a ser la probabilidad de choferes de clase B, 0,15, y la probabilidad de choferes de clase C, 0,65. También, como ya antes lo habíamos visto, se evidencia la probabilidad de choferes de clase A que sufren accidentes, que es un 0,05, la probabilidad de choferes de clase B que tengan accidentes, 0,04, y la probabilidad de choferes de clase C que tengan accidentes es igual a 0,2. Nos pide cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase A si uno de los choferes, en este caso Jorge, haya sufrido un accidente. Para esto trabajamos con el teorema de Bayes, que nos dice que la probabilidad de que pertenezca a la clase A el chofer, dado que ha sufrido un accidente. Bueno, para esto es igual a la probabilidad de choferes de clase A que han sufrido accidentes por la probabilidad de choferes de clase A. Todo esto sobre la probabilidad de choferes que han sufrido accidentes. Luego, para resolver, reemplazamos los datos que ya hemos obtenido antes, que en este caso la probabilidad de choferes de clase A que han sufrido accidentes es 0,05 por la probabilidad de choferes de clase A que es 0,2. Todo sobre la suma de los productos de la probabilidad de choferes de clase A por la probabilidad de choferes de clase A que han sufrido accidentes, y de la misma manera con la probabilidad de choferes de clase B y con la probabilidad de choferes de clase C. Todo esto, al realizar la operación, nos da 0,06849. Todo esto, luego de pasarlo a porcentaje, equivale a un 0,85%, lo cual quiere decir que la probabilidad de que Jorge haya sufrido un accidente y pertenezca a la clase A es de 0,85%. Siguiendo con el ejercicio, vemos que la probabilidad de choferes de la clase B equivale a un 15%, que sería o es igual a 0,15. Y la probabilidad de choferes de clase B que puedan sufrir accidentes equivale a un 0,04. Y por ende la probabilidad de choferes de clase B que no tengan accidentes equivale a un 0,96. Porque sabemos que en un diagrama de árbol todas estas ramas, sabemos que todas estas ramas deben completar 1 o 100%, por eso equivale a un 0,96. Siguiendo con el ejercicio, pasaríamos a trabajar con la fórmula del teorema de Bayes. Viendo que la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase B? Bueno, tenemos que reemplazar datos.
que es igual a la probabilidad de choferes de clase B que han sufrido accidentes, que son 0.04, por la probabilidad de choferes de clase B, que es a 0.15. Todo esto sobre la probabilidad de choferes que han sufrido accidentes. Y reemplazamos datos de los choferes de clase A que han sufrido accidentes, que equivale a un 0.05. Por la probabilidad de choferes de clase B, que equivale a un 0.2. Más la probabilidad de choferes de clase B que han sufrido accidentes, que equivale a un 0.04 por la probabilidad de clase B, que equivale a un 0.15, más la probabilidad de clase C que han sufrido accidentes, que equivale a un 0.2 por la probabilidad de la clase C, que es a 0.65. Al realizar toda esta operación, nos da como resultado 0.04109589, que convertido a porcentaje nos daría como resultado 4.11%. Y como respuesta tendríamos que, nos dice cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase B. Entonces responderíamos que tendríamos que la probabilidad de que Jorge haya sufrido un accidente y pertenezca a la clase B es de un 4.11%. Bueno, continuando con el ejercicio, ahora nos toca ver cuál es la probabilidad que pertenezca a la clase C. Como podemos observar, la variable C nos dice que la probabilidad es de 65% y la probabilidad de que sufran accidentes es de 0.2%. Entonces aplicamos la fórmula donde nos dice que la probabilidad de que Jorge pertenezca a la clase C, dado que ha sufrido un accidente. Esto es igual a la probabilidad de choferes de clase C que han sufrido accidentes por la probabilidad de choferes de clase C. Todo esto entre la probabilidad de los choferes de la clase A por la probabilidad de los choferes que han tenido accidentes en la clase A, más la probabilidad de choferes de la clase B por la probabilidad de estos choferes que hayan tenido accidentes en la clase B, más la probabilidad de choferes de la clase C por la probabilidad de que estos choferes hayan tenido accidentes en la clase C. Entonces, calculando la fórmula, nos dan este resultado, que es 0.89041095.9, que esto lo convertimos a porcentaje, nos sale que sería 89.04%. Entonces, lo cual nos dice que la probabilidad de Jorge que pertenezca a la clase C es de 89.04%.